Hola a todos, hoy vamos a meternos en una de las historias más curiosas y bien esperadas del mundo de la tecnología. Vamos a ver cómo Linux, ese sistema operativo que casi todo el mundo asocia con servidores, con programadores, se ha convertido de repente en una plataforma increíble para jugar a videojuegos de PC. Y la clave de todo, el meollo de la cuestión, es esta pregunta que parece casi de magia, ¿no? ¿Cómo es posible que un cacharro como la Steam Deck, que lleva Linux por dentro, pueda ejecutar miles y miles de juegos que se crearon solo para Windows y encima hacerlo casi igual de bien? Pues la respuesta es una historia de rebelión, de mucho ingenio y, la verdad, de una brillantez técnica espectacular. Y todo arranca aquí, con esta frase que fue una auténtica bomba. En 2012, Gabe Newell, el fundador de Valve, la empresa que está detrás de Steam, soltó esto. Y no estaba exagerando. Para él y para su empresa, el lanzamiento de Windows 8 era una amenaza existencial. Veía que el ecosistema abierto del PC, que había permitido que Steam creciera hasta ser lo que es, estaba en peligro. A ver, para entender este cabreo monumental de Valve, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a ese momento. Es que con Windows 8 Microsoft no solo sacó una interfaz que, a casi nadie le gustó, estaba haciendo algo mucho más profundo. Estaba cambiando las reglas del juego. La cosa fue así. En 2012, Microsoft mete con calzador la Microsoft Store, un modelo de tienda cerrada como la de Apple. A Gabe Newell se le encendieron todas las alarmas. Vio clarísimo el peligro. Si Microsoft pasaba a controlar cómo se distribuían los programas en Windows, podían dejar Steam de lado o peor, hacerle la competencia directa. Así que, un año después, en 2013, Valve hizo una apuesta que a todo el mundo le pareció una locura total. Necesitaban un plan B, una vía de escape. Y esa vía de escape era Linux. Claro, para que esta idea tan loca de Valve tuviera la más mínima posibilidad de funcionar, necesitaban una tecnología sobre la que construir. Y, curiosamente, esa tecnología ya existía desde hacía mucho tiempo, aunque casi todo el mundo la entiende mal. Se llama Wine. Y como dice su propio nombre, que es un acrónimo, lo más importante que hay que saber es que Wine no es un emulador. Entonces, ¿qué narices es? Pues es lo que se llama una capa de compatibilidad. O sea, en lugar de simular un ordenador Windows entero, que sería lentísimo, hace algo mucho más listo. Básicamente traduce al vuelo las peticiones que un programa de Windows le hace al sistema para que Linux, que habla otro idioma, las entienda perfectamente. Aquí se ve la diferencia clarísima. Emular, como cuando juegas a la Game Boy en el PC, es simular las piezas, el hardware, y eso es lento. Una máquina virtual es meter un Windows entero dentro de Linux, lo que consume una barbaridad de recursos. Wine, en cambio, es un traductor simultáneo. Es rápido, es súper eficiente y, en definitiva, es la pieza fundamental sin la cual todo esto sería imposible. Para que se entienda bien, hay una analogía que es genial. Imagina que el sistema operativo es una oficina enorme, llena de burocracia. El programa, por ejemplo el Word, quiere guardar un archivo. No puede ir a hablar directamente con el director de la oficina, que es el kernel, el núcleo del sistema que lo controla todo. No, tiene que pasar por un gestor intermedio, que en Windows son las famosas APIs. Este gestor sabe cómo rellenar el papeleo oficial, la llamada al sistema, para que el director se lo apruebe y se guarde el archivo. Vale, ¿y qué hace Wine en toda esta historia? Pues aquí viene la magia. El proyecto Wine, durante décadas y con una paciencia infinita, se dedicó a hacer ingeniería inversa para crear clones perfectos de todos esos gestores de Windows, pero para Linux. Así que cuando un programa de Windows le pide a su gestor de siempre, oye, guárdame este archivo, el clon de Wine intercepta la petición y en vez de rellenar el papeleo para el director de Windows, rellena el papeleo correcto para el director de Linux. Y el programa ni se entera, cree que está en Windows. Es una genialidad absoluta. Pero claro, no todo era tan bonito. Había un problema, un problemón, un muro gigantesco que durante años y años hizo que jugar a títulos potentes en Linux fuera básicamente un sueño imposible. Y ese muro tenía un nombre, DirectX. Dicho de una forma más sencilla, el talón de Aquiles de Wine siempre fueron los gráficos 3D. Podía ejecutar el Buscaminas o el Microsoft Office sin problemas, pero los videojuegos complejos eran otra historia muy diferente. El lío era fundamentalmente un tema de idiomas. Los juegos de Windows le hablan a la tarjeta gráfica usando un lenguaje propietario de Microsoft, que se llama DirectX. Los controladores gráficos de Linux, por su parte, hablan un lenguaje abierto llamado OpenGL. ¿Qué intentaba hacer Wine al principio? Pues traducir de DirectX a OpenGL. Pero era como traducir un libro del español al japonés, pasando primero por el alemán. Un desastre. Se perdía muchísimo rendimiento, salían fallos por todas partes, era un cuello de botella horrible. Y así estuvimos durante muchísimos años. La cosa parecía estancada, hasta que, de repente, una serie de innovaciones impulsadas por unas pocas personas clave consiguieron por fin derribar ese muro por completo.
La primera pieza clave llegó en 2016, Vulkan, una nueva API gráfica supermoderna y multiplataforma. Y luego, en 2017, apareció una especie de héroe inesperado. Un desarrollador alemán, Philipp Rebolage, que estaba harto del mal rendimiento de un juego en Linux y en su tiempo libre, Zas, creó un traductor directo de DirectX al nuevo y flamante Vulkan. Lo llamó DXVK. Y esto lo cambió absolutamente todo. De golpe, la ruta de traducción era limpia, directa y sobre todo rapidísima. Ya no había un intermediario torpe en medio. DirectX se traducía a Vulkan casi sin despeinarse. Y el rendimiento era prácticamente el mismo que en Windows. Era la pieza que faltaba en el puzzle. Y aquí es donde Valve, que había estado observando todo esto muy de cerca, vuelve a entrar en escena. Vieron todas estas piezas sueltas, el proyecto Wine por un lado, el revolucionario de XVK por otro, y dijeron, vale, vamos a juntar todo esto en un paquete único, pulido y fácil de usar para todo el mundo. Y su jugada maestra se llamó Proton. Es que Proton no es solo Wine y ya está, no. Es una versión de Wine tuneada y súper optimizada para videojuegos. Lleva DXVK integrado de serie para traducir los gráficos. Se integra a la perfección con Steam para que funcionen los guardados en la nube, los logros y, lo más importante, Valve mete mano directamente con parches y arreglos específicos para miles de juegos. Básicamente se encargaron de hacer todo el trabajo sucio para que el usuario solo tuviera que hacer clic y jugar. El impacto de todo esto, pues brutal. Fijaos en los números. La cantidad de gente que usa Linux en Steam prácticamente se ha triplicado en los últimos años. Un crecimiento espectacular impulsado casi en su totalidad por Proton y el dispositivo que lo ha hecho famoso. Y ese dispositivo es, por supuesto, la Steam Deck. Una consola portátil que funciona con Linux y que gracias a todo este trabajo con Proton puede ejecutar miles de juegos de Windows tal cual, nada más sacarla de la caja. Es en definitiva la culminación de ese objetivo que Valve se marcó hace ya más de una década. Tener una plataforma de gaming potente y viable fuera del control de Microsoft. Y esta cifra lo resume todo. A día de hoy hay más de 9.000 juegos de Windows que están verificados como jugables en la Steam Deck. Es que es un logro técnico que, si lo piensas, hace solo unos pocos años nos habría parecido pura ciencia ficción. Lo que nos deja para terminar con una pregunta final que es fascinante. ¿Es toda esta capa de traducción increíblemente compleja el objetivo final o es en realidad el caballo de Troya de Valve? Una jugada maestra para, muy poco a poco, ir animando a los desarrolladores a que hagan juegos para Linux directamente y, a largo plazo, cambiar para siempre el centro de gravedad del mundo del gaming en PC. El tiempo dirá.